Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con, y lo invito a que vea este debate porque tengo el presentimiento de que va a estar muy interesante. Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, y Víctor Valdivia, analista económico. Creo que va a estar importante porque hay dos visiones distintas. Empezamos contigo, Tonatiuh. El regreso de las paraestatales. Las paraestatales las recordamos los que ya tenemos alguna edad en la década de los 70s, en los 80s. Luis Echeverría, José López Portillo. El Estado controlando empresas, no dejándoselas a la iniciativa privada. ¿Y cuál fue el resultado entonces? ¿Cómo ves tú las paraestatales de regreso? Bueno, el mapa de las participaciones públicas en empresas de Europa, por ejemplo, es bastante denso, no es una situación que priva a México. Gobiernos de todos los signos políticos en Europa mantienen porcentajes importantes de acciones en distintos sectores estratégicos, incluso de empresas que fueron rescatadas en momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a Telefónica recientemente, bueno, no es ninguna rareza, ¿no? Es justo una situación que acontece en distintos contextos. Ahora, no diría que es regresar a los 70s tampoco, porque, bueno, Pemex, CFE se han mantenido siempre con esta vocación. La Sí. cuestión, por ejemplo, para hablar de una nueva, una que se rescató, que es Mexicana, bueno, Mexicana Sí. fue tirada a la basura por los privados, ¿no? Fue una muy mala gestión después de una venta que se realizó de lo público a lo privado. Y ahí entonces ahora entra el gobierno de manera muy responsable tanto a rescatar a los trabajadores como a esta marca histórica mexicana. Es ese punto. Vamos a detenernos, Tonatiuh, para que participe Víctor Valdivia. Entonces, el gobierno rescata empresas que la iniciativa privada, el propio capital, pues ya desdeñó. Esa es buena. Vamos a ponerles un reloj para que vayamos manteniendo el mismo tiempo. No sé si ya lo tenemos listo. Después en la siguiente participación. Adelante, Víctor. Mira, yo no puedo llamaría un rescate porque ya estaba quebrada. ¿Por qué carajos quebró? Bueno, muy sencillo, porque no tenía condiciones de competencia económica para poder sustentar y sobrevivir. Entonces simplemente el inversionista privado la dejaron morir, se acabó. De quiebra. Sí hubo un gran drama bastante fuerte, conozco muy bien esta situación. Mi ex era piloto de esa aerolínea y un compadre mío también trabajaba ahí. Situación que se presentó, el sindicato fue uno de los factores también para la quiebra por las condiciones preventas que tenía. Actualmente lo que tenemos que se compró fue la marca y se vuelve a lanzar la línea. ¿Está funcionando o no? No está funcionando, puesto que es así que se le puso a la Fuerza Aérea, al Ejército, no a los particulares. No se creó una empresa, ¿cómo llamarlo?, que perteneciera a los trabajadores. Perdón, se me fue la palabra. Que no pertenece a los trabajadores, la administra el Ejército, una cooperativa. No es así. Te digo, lo manejan los militares. Inclusive se empezó rentando aviones brasileños con tripulaciones de Brasil, no con tripulaciones nacionales. Y no es más que un rescate, es más bien una promesa de campaña que se está cumpliendo, retomando una empresa que había quebrado, que teníamos bloqueando en el aeropuerto, donde vendían cuadernos y demás, por muchos trabajadores sindicalizados que se habían quedado sin chamba y no se habían puesto a colocar. En una quiebra que dejó muy mal parado al sindicato, que fue una pésima negociación y que los trabajadores salieron perdiendo. Ahorita con eso están ganando, tengo mis bemoles. No lo estoy viendo tan factible, más bien veo una cuestión política y aparte, porque se determinó que tenía que salir solamente del AIFA. Si realmente fue una línea comercial, también estaría en el Benito Juárez. El problema que está pidiendo ahorita Sedena dinero para impulsarla y lanzarla es precisamente ese. Es un proyecto que yo creo que todavía no cuaja, sobre todo porque no hemos visto un plan de negocios estructurado en ningún lado. Entonces sí, yo tengo varios bemoles con estas empresas. Más que rescate, es volverlas a sacar, porque al final de cuentas, si algo se le culpó a la etapa neoliberal, fue el rescate de los bancos. Aquí vamos a rescatar empresas, bueno, entonces ahora resulta ser que todo lo que criticamos son héroes. Exacto. Ahí con ese punto, Tonatiuh, ¿qué respondes? ¿Es un rescate? ¿Cómo para qué? Si hay otras empresas que están ofreciendo esos vuelos baratos. Adelante. 1 minuto y medio. Sí, la empresa que está participando en el mercado en todo caso sería Mexicana, ¿no? De las más fuertes, sí, o de la más fuerte en lo nacional, y Mexicana se declaró en quiebra y se amparó en el Chapter 11 de Estados Unidos justo para poder hacer ajustes con sus acreedores, ¿no? En todos los niveles, ya sean bancarios o
o proveedores. Entonces, el hecho de que haya una empresa en un oligopolio, vamos a decirlo así, invita a que otras empresas inicien con una participación importante. Ahora, es cierto, Mexicana fue quebrada y bueno, el hecho de decir que ni modo, que así fue un mal negocio, bueno, habla de una falta de entendimiento sobre la situación que vivieron miles de trabajadores en aquellos años. Ahora, la Sedena sí presentó un programa de análisis financiero en donde hace proyecciones sobre los ingresos, gastos y utilidades en los siguientes años y proyecta que va a ser hasta el 2029 cuando alcance un punto de rentabilidad, lo cual se entiende porque es una empresa que está sacándosele de un contexto y de una situación completamente desfavorable, haciéndose responsable de los pasivos que traía, tiene que invertir para que los aviones que estaban parados puedan volar nuevamente y comprar más aviones. Entonces, sí existe un análisis y sí ha sido publicado por quien está encargado. Adelante, Víctor Valdivia. Nada más un punto. Una cosa es un análisis financiero y otra cosa es un plan de negocio. No me lo confundas. Que luego por eso los chavos salen diciendo tantas tonterías en el posgrado. No. Aquí es una cosa, es una cosa. ¿Qué es lo que tenemos? Es más que nada lo que se compró fue la marca. Más que decir un rescate, hay que darle un premio. Entonces vamos a darle un premio a todos los que rescataron los bancos con el FOBAPROA y dejamos de dar lata. Perdona, pero es una óptica un poco distinta. No. A mí para estas paraestatales, y no solamente mexicanas, es una cuestión simplemente de que dentro de 10 o 15 años van a tener que volver a ser privatizadas todas. Porque no estamos generando nada. Hace rato ustedes comentaban también con lo de la sal. Les recuerdo que desde febrero para acá no se ha vendido nada. Tenemos a la salera más grande del mundo, una de las exportadoras más grandes del mundo, y no se ha comercializado absolutamente nada. Tenemos también estos elementos de Pemex, que realmente sí ha sido financieramente sustentable para Pemex. Vamos, no es que estemos en contra de todas las empresas paraestatales, que quede claro. Sí hay muchas participaciones, o sea, coincido con Tonatiuh cuando estábamos hablando de la parte europea, de que hay mucha participación, por supuesto. Pero esto no significa también que el Estado sea empresario. Realmente cuando el Estado ha sido empresario ha fracasado. Si por algo llegar a una etapa neoliberal no es tanto porque quisieran los grandes poderes internacionales que se vendieran las empresas, era porque en México nos habíamos metido en muchos problemas y teníamos paraestatales que no servían para nada. No podemos poner en la misma tónica Pemex, que es una empresa estratégica de extracción petrolera, que ponerla, por ejemplo, con hoteles o fábricas de cubetas o equipos de béisbol que tenía el Estado mexicano. Una cosa es una paraestatal estratégica y otra cosa es una paraestatal simplemente por cuestiones de publicidad o por cuestiones ajenas al beneficio social. No es igual, por ejemplo, como Francia, sí, que tiene el 9.3 de participaciones en la empresa, en Airbus, con el cual tiene una buena ganancia, a decir que tiene Air Francia el control de Airbus. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Una pausa de 2 minutos. Está interesante el tema, Tonatiuh, Víctor. Regresamos con este tema. ¿Qué tanto es viable, positivo que el gobierno controle sectores económicos en el país? Volvemos en 2 minutos. Entonces, ¿cuál es el argumento, la justificación para que el gobierno entonces rescate o recupere una línea aérea como Mexicana de Aviación? Bueno, estamos hablando de un mercado oligopólico, como lo mencioné previamente, con problemas, por ejemplo, el caso de Aeroméxico. Y también quisiera decir que luego es muy fácil crear hombres de paja y comenzarse a pelear con ideas como que el Estado no debería de fabricar cubetas y demás, ¿no? Justo eso es lo que no se está haciendo, se está apostando por sectores estratégicos y quisiera hablar también de otros grandes proyectos, por ejemplo el interoceánico que será un megaproyecto, o el mismo Tren Maya que en su momento y en su justa dimensión la ONU Habitat realizó un estudio concienzudo al respecto y hablaba de las bondades en términos de la creación de empleo y el impacto económico favorable. Y de ahí también me puedo ir a la parte energética, ¿no? El gobierno apostó, por ejemplo, en Pemex por un fortalecimiento y un rescate del sector de hidrocarburos en esta parte. Tomamos en este sexenio al
a la parte de refinación con un 32%, más o menos es lo que se refinaba de todo lo que podía entrar. Actualmente ya estamos refinando más del 70%, dándole al país seguridad energética. Y lo vivimos en la parte de la inflación, ¿no? Justo cuando andaba ya más desatada, la inflación pudo ser controlada hace 2 años, la parte energética y esta política. Dos temas, el sector energético y el Tren Maya. Primero el Tren Maya, Víctor Valdivia. Mira, no existe en el Un mundo proyecto ningún que nos costó 500,000 millones de pesos. ¿Cuándo se va a recuperar? Adelante. No se va a recuperar. Todos los proyectos ferroviarios en el mundo siempre tienen que ser subsidiados. No existen 2 o 3 que puedan ser mantenidos y no son condiciones parecidas al Tren Maya. Tanto es así que la misma presidenta, en una extraordinaria y bastante inteligente, tengo que reconocerlo, está diciendo que el Tren Maya ya va a también tener una parte de carga, cosa que hubiera sido esencial para el principio y esperemos que funcione para rescatar ese proyecto que nació con una pie muerto. Y también ha tenido muchas demandas y muchas cuestiones de amparos por el daño ecológico que está haciendo y que está preservando. ¿Genera empleos? ¿Tiene precios? Sí, pero al mismo tiempo tiene muchas críticas por el impacto ecológico, por el impacto económico y porque automáticamente también significa un gasto que va a seguir constantemente. No es que se haya cortado líneas férreas simplemente por capricho, fue simplemente porque las cuestiones geográficas y de México y nos salía bastante caro. Y el Tren Maya va a ser también un pozo sin fondo, automáticamente. La cuestión de la inflación, te recuerdo que más bien es una cuestión de oferta y demanda monetaria y también se vio mucho la caída del dólar por las mismas crisis que se van afectando, no tanto por las cuestiones del energético. Si realmente el gobierno hubiera querido meter la mano para bajar la inflación, hubiéramos tenido un impacto en alimentos. Te recuerdo que la mayor inflación que teníamos estaba en alimentos, que fue más del 100%. Y no fue por esta parte de que tenemos una refinería que se esté bajando. Ya sé, queremos aplaudir. Estás hablando de hombres de paja, tienes toda la razón. Y no existe mayor mito que las empresas nacionales paraestatales pensando que con esto estamos ayudando a la población, porque esas empresas no son de la población, no son de las personas y el incremento que se tuvieron en todos los proyectos de más del 100% son los detonantes de las críticas de la corrupción que tenemos. Porque tenemos proyectos que fueron hechos con un presupuesto y que al final se han elevado a más del 100%. Y de la misma forma que critico y siempre condoné a los gobiernos anteriores por las cuestiones de fraude que le hacían al pueblo de México, por los sobrecostos y demás, también se lo hago a este gobierno. No podemos meternos en una bandera ideológica y simplemente pensar que esta vez va a salir bien y que el pasado salió mal. Perdón, pero no es verdad. Adelante, Tonatiuh. Adelante, Tonatiuh. Gracias. Efectivamente, el tren Maya, como la mayoría de los trenes de pasajeros a nivel mundial, funcionan a través de subsidios. Es decir, su vocación es distinta a la del encontrar únicamente el punto de equilibrio financiero. Estamos hablando de una situación de desarrollo social importante. Yo les hablaba y les invito a que lean un poco más y en particular este reporte que publica ONU Habitat, donde habla de que casi 1 millón de nuevos empleos en la región sureste de México se van a detonar a partir de la creación del Tren Maya. De estos, el 46% serán ocupados por personas de los pueblos originarios. También habla de que la economía en ciertos lugares de la región va a crecer el doble a partir de estos. El impacto económico local será alrededor de 2.1 billones de pesos. Es decir, tenemos una serie de variables que hay que acompañar a todos estos análisis financieros medianones, ¿no?, que luego se hacen. Otra cosa importante que quisiera mencionar y destacar es que para algunas personas que no conocen a profundo la economía y cómo funciona, que no se han dedicado a estudiarla a fondo, pues la inflación es meramente un fenómeno monetario y no es así. La inflación que vivimos a principios, bueno, después de que detonó el conflicto entre Rusia y Ucrania, fue principalmente derivada del incremento en los energéticos. Y nuestro país, como muchos países, vivieron una inflación en alimentos por justo esta falta de políticas públicas que se ocuparan del campo por muchos, muchos años. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar tu opinión, Víctor Valdivia, de lo que acaba de decir Tonatiuh. Volvemos en 2 minutos. Por ejemplo, el Tren Maya es distinta y no busca un equilibrio financiero. Lo de la inflación, adelante. Es que siempre es el debate que tenemos en esa cuestión económica. Podemos decir que tenemos proyectos que sustentan y que la hacen, pero realmente es una visión muy prepotente que en el pasado no ha funcionado.
el mismo discurso de Luis Echeverría, el mismo discurso de López Portillo. No funcionó. No podemos decir esta vez va a funcionar porque son más honestos, no, porque es la misma gente. Vamos, es una de las cosas más ridículas que hemos tenido, es que tenemos aquí esta visión antipriista y sin embargo los priistas de antes son los que están aquí con Morena. No hay ningún cambio. El Tren Maya va a tener que ser apoyo. Si dice, no, es que de acuerdo con ONU Habitat, está padre, sí tiene eso, ONU Habitat le echa muchas porras. Y era necesario porque en Ginebra, el 7 de diciembre del 2022, expertos de Naciones Unidas manifestaron la preocupación de que el proyecto de 1.500 kilómetros de Tren Maya en la península de Yucatán, en México, pone en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades de la tierra y los recursos naturales, así como los derechos sociales y civiles de buena parte de la población. En la misma Naciones Unidas siguen discutiendo si realmente ONU Habitat tiene razón, porque hay muchos expertos que señalan que no. Tiene razón, Tonatiuh, hay que leer más. Y en cuestión de la inflación, también te recuerdo que la que vimos en la inflación alimentaria, por el aumento de combustibles, aquí en México fue diferente. Aquí en México tenemos inflación alimentaria debido a toda la cuestión de la delincuencia, las presiones que hacen a los productores y que está manejando. Te recomiendo leer un poco todos los documentos y demás análisis que la misma facultad está emitiendo en este momento. Entonces, sí tenemos que plantear, tener un Estado que sea empresario no ha funcionado. Una cosa es la participación que tienen las empresas, el Estado con las empresas o los rescates que han hecho, que es muy distinto. Yo no puedo comparar el rescate alemán de los bancos que ellos todavía controlan el 99.3% de algunos bancos que rescataron los alemanes a esta parte de una aerolínea que ya estaba quebrada. Ahora, queremos jugar a decir, este es un oligopolio, tenemos que jugar con esos estratégicos. Perdón, pero la competencia que estamos viendo actualmente en las aerolíneas mexicanas son de bajo costo. Y el que están proyectando con Mexicana, con esta aerolínea, es que entre a competir en las líneas de bajo costo. Es un oligopolio, por supuesto. Tenía razón de rescatarse, es una cuestión más política y nacionalista porque no está siendo un factor determinante. Hemos tenido muchos vuelos que han salido solos. Ahora, ¿por qué tenemos que tener que las empresas sí sean, que puedan financieramente ser autosustentadas? Porque significan grandes gastos para el gobierno. Y al mismo tiempo tenemos que generar más ingresos. Un proyecto que a mí me encanta, y ahí sí me uno a todos, es el interoceánico. Esa parte ojalá que se te haga bien. Ahí sí me uno con él, porque necesitamos generar ingresos, pero no desperdiciarlos a lo tonto. Tonatiuh Martínez. Los proyectos del gobierno han representado un crecimiento en el empleo de buena parte del sureste del país. Eso no podemos regatearlo. Mucha gente critica sin hacer propuestas y eso pues es creo que común en nuestro espacio público. El rescate de Pemex, la transformación que vimos en la Comisión Federal de Electricidad, la apuesta por el interoceánico, el desarrollo del Tren Maya, que a la gente de la región la tiene conmovida incluso, ¿no? Porque se volteó nuevamente a ver al sureste que tanto apoyó con recursos, con materia prima para el desarrollo del país y que muy poco fueron agradecidos los gobiernos anteriores. Entonces estamos viendo fuimos testigos, algunos lo vivimos más de cerca de la transformación del país, de un presidente que apoyó como nunca el desarrollo económico de las unidades familiares, porque también hay que decirlo, el salario real creció de manera importante y justo fue uno de los mitigadores más importantes en tiempos de inflación. Y ahora estamos por vivir una segunda etapa de esta transformación que inició en 2018 con proyectos también muy ambiciosos, el desarrollo de líneas férreas por todo el país, continuar el fortalecimiento de las empresas energéticas, y con una sinergia también importante, porque ahora se vive una etapa distinta para el trabajo tanto de Pemex como de CFE. No hablemos también de lo que se hará con Litiomex, en fin, muy bien lo que hemos realizado en términos económicos, tanto para las familias como en las empresas, pues sacar a 9 millones de personas de la pobreza. Habrá quien lo regate, y serán personas pues que no tienen mucho conocimiento. Desarrollo de la economía, Víctor Valdivia, nos ha ido muy bien. ¿Tu opinión? Mira, la economía mexicana tuvo un crecimiento, estoy de datos con INEGI, 0.2 real respecto al primer trimestre del 24 y anual 1.1, crecimiento que va actualmente y esperamos terminar 1.6. Si tomamos el crecimiento económico de este presidente comparado con los neoliberales, es el más bajo de los últimos 4 sexenios.
Si realmente podemos aplaudir todo lo demás, está muy bien, pero estamos sacando a gente de la pobreza con un gigante con pies de barro. Tenemos que entender esa parte. No, esta parte no ha sido estratégica. El problema de la Comisión Federal de Electricidad, qué bueno que estás en el centro del país, Tonatiuh, porque si estuvieras en el sur-sureste, te estarías quejando de los apagones. Con época de calor, con época de clima bastante pesado y bastante fuerte. Hay que abrir un poco más. No nos envolvamos en la bandera ideológica, por favor. Que luego por eso me llegan los chavos al posgrado con muchas tonterías en la cabeza. Tenemos que abrir automáticamente y también entender que aquí hemos tenido muchos errores, este gobierno y este sexenio. Tenemos que entender también que el crecimiento económico no es suficientemente fuerte y está muy débil. Y esto también puede significar un autorriesgo para poder mantener a la gente de la pobreza. Ya la sacamos, qué padre. Ahora hay que mantenerla fuera. No, porque lo que tenemos es que se le va a tener... No, es que yo sí pago impuestos, no sé tú. Pero automáticamente buena parte de los ingresos que tengo que estar pagando se está pasando para poder estar esos apoyos. Y también doy clases en la universidad igual que tú. Así que, por favor, es una cuestión colectiva. Todas las personas que pagan ISR y que pagan IVA están aportando más para sacar esos apoyos sociales que el gobierno. ¿Ya? Y durante años yo critiqué a los gobiernos, tanto de Peña Nieto como de Calderón y hasta con Fox cuando todavía estaba estudiando. No. Este cambio no significó que una generación llegó y ya pusimos al peje, para nada. Y si criticamos a Andrés Manuel es porque estamos viendo un retorno al priismo. Tiempo para Tonatiuh. Adelante, Tonatiuh. Gracias. Sí, mira, creo que es luego colgarse banderas ajenas es también muy fácil, porque critican al gobierno en todos lados, bajo todos los aspectos posibles, con argumentos completamente endebles, y pues no reconocen, por ejemplo, que de 2018 a 2022, de acuerdo con las cifras del Coneval, el gobierno, a través de la política pública que realizó, sacó a más de 5 millones de personas de la pobreza. Luego, con datos del Banco Mundial, y claro, ahí hay ajustes y diferencias con la metodología que realiza el Coneval, que no es un cálculo multidimensional, pero sí de ingresos. Estamos viendo que ya alcanzamos esas 9 millones de personas de sacar de la pobreza. Dicen que se construye sobre barro. Me parece increíble cuando vemos el crecimiento de los salarios reales, el reajuste en el mercado de trabajo, el hecho de que no se haya utilizado dinero, por ejemplo, para hacer una estela de luz, ¿no? Aquí en Chapultepec, una barda de una refinería que no refina, en fin, esos proyectos que nunca se terminaban en proyectos de gobiernos anteriores, y hoy vemos cómo se han materializado a lo largo del tiempo. Y es más, no somos nosotros los analistas los que lo decimos. La población, a través de encuestas donde se ve el aprecio que se le tiene al presidente, y dos, se votó y se ganó en las urnas, en donde estamos viendo ya también la materialización de reformas. El último comentario, nos queda 1 minuto. Víctor Valdivia, 30 segundos. Muchas veces la democracia también puedes cometer errores. Y es muy padre tener proyectos que tuvieron un costo total disparado de más de 500,000 millones, más de 28.500 millones de dólares, simplemente con el Tren Maya. Así podemos tener reajustes y recambios que están haciendo. Actualmente tenemos una empresa de sal, la mayor exportadora del mundo, y la sal está acumulándose en el puerto. No se ha logrado vender nada desde febrero para acá. Y donde tenga un golpe de huracán, una cuestión climática, toda esa sal va a quedar regada por la tierra en Baja California Sur, y vamos a acabar con la producción agrícola de la península. También es una cuestión que hay que agradecer el campo a este gobierno. Tenemos el peor crecimiento económico de la historia, con lo cual también va a significar que la doctora Sheinbaum, y mira que tengo mucha fe en ella, va a empezar con el pie izquierdo y con un crecimiento que, si bien le va a ser del 1%, de los más bajos de la historia. Vamos con tu último comentario, Tonatiuh, 30 segundos. Gracias. Bueno, agradecerte a ti por el espacio y recordar que tenemos que hacer análisis serios, ¿no? Veamos los reportes que hay del Coneval, del Banco Mundial, de distintas instituciones, analicemos lo que está pasando en las encuestas para saber por qué la población sigue votando por la gente. Y no digamos que en la democracia también se equivoca uno, porque es la voluntad del pueblo emitida a través de las urnas. Sale, pues muchísimas gracias, Tonatiuh, muchísimas gracias, Víctor, gracias por compartir estos puntos de vista distintos en un ambiente de mucha reflexión, honestidad
Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en A Debate Con. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos.